Buenos días a todos. El día de hoy, esta sesión vamos a hablar sobre Windows Azure. Bien. Especialmente vamos a hablar qué hace Windows Azure por dentro cuando nosotros realizamos las acciones de despliegue de un servicio. Mi nombre es Juan Mestas, soy director regional de Microsoft para Perú. Bien. Actualmente trabajo en la empresa Tras en Consulting. Entonces, demos inicio a esta sesión. La agenda para la sesión del día de hoy es inicialmente lo que es una introducción a la nube como tal. Vamos a ver cuáles son hoy en día los diferentes modelos que tenemos para manejar aplicaciones, para manejar entornos basados en servicios en la nube. Vamos a revisar además uno de los fundamentos básicos de Windows Azure. Vamos a hablar sobre lo que es el Fabric Controller, sobre cuáles son hoy en día las opciones de actualización y administración de servicios, y sobre cómo se administra hoy en día la actualización del sistema operativo host. Y un punto muy importante dentro de lo que es el despliegue y manejo de servicios, que es el service healing, o cómo se curan los servicios cuando estos sufren algún tipo de desperfecto durante su ejecución. Inicialmente, hagamos una pequeña introducción a la nube. Bueno, la nube es un nombre, como nosotros podemos decirle hoy en día, Internet. Entonces, cuando hablamos de Cloud Services, estamos hablando realmente de servicios que son ofrecidos a través de Internet. Estos servicios se pueden dividir en base a diferentes modelos. Hoy en día los modelos predominantes, debido a la oferta de los diferentes vendors, son Infrastructure as a Service, Platform as a Service y Software as a Service. Bajo este concepto, nosotros tenemos inicialmente lo que es Infrastructure as a Service, o IaaS, como viene a ser. Entonces, esto se encuentra basado en la capacidad de ofrecer recursos de procesamiento y almacenamiento a través de Internet. Principalmente, este modelo está usado en lo que son la creación de instancias de servidores bajo demanda. ¿Okay? Este modelo fue el modelo inicial, tal vez, con el que Amazon empezó a ofrecer servicios de cloud computing. Bajo el modelo de Infrastructure as a Service tenemos lo que es el S2 de Amazon y el VMware Cloud, por ejemplo. También podríamos nosotros incluir dentro de esto lo que es Infrastructure as a Service, lo que es el VMware de Windows Azure. Para lo que es Platform as a Service, que es ofrecer la infraestructura necesaria para poder alojar y ejecutar nuestra aplicación, ¿okay? Está basado en la generación on demanda de un entorno que permita alojar aplicaciones. Cuando indico que permite alojar aplicaciones es que permita correctamente la ejecución de una aplicación, ¿okay? Que nos abstraiga a nosotros de los problemas del sistema operativo, de que nos abstraiga a nosotros de la configuración de un servidor de aplicaciones, lo cual en el modelo anterior, que es Infrastructure as a Service, no están abstraídos como tal. Entonces, hoy en día tenemos muchos vendors dentro de este modelo de Platform as a Service, tal como es el App Engine de Google, Salesforce.com y el mismo Windows Azure. Finalmente, el último modelo es Software as a Service. Software as a Service está basado netamente en lo que son Cloud Applications. Hablamos de aplicaciones que entregan sus servicios y sus recursos bajo demanda. Un claro ejemplo son los servicios de Gmail, por ejemplo, Gmail o Hotmail, Microsoft Office Web Components, todas las de Beepos, hoy en día Office 365, el mismo Salesforce.com. Hoy en día tenemos muchos de este tipo de servicios. Además, hoy en día se puede hablar de múltiples modelos de SaaS como tal. Además, SaaS incluso tiene ya diferentes niveles de madurez para la plataforma. ¿Okay? Entonces, hoy en día, ¿dónde se encuentra Windows Azure? Windows Azure nos permite estar principalmente centrado en lo que es Platform as a Service.
¿Okay? La tendencia es que muy pronto todos los proveedores de servicios de cloud ofrezcan estos tres modelos en conjunto. ¿Okay? Windows Azure inició operaciones, por decirlo de alguna forma, ofreciendo un entorno de ejecución para nuestras aplicaciones, basadas principalmente en código.net, ¿okay? O basadas en otras plataformas tales como PHP, Java, Iron Python o Iron Ruby. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar hoy en día la nube? Entonces, cuando hablamos de la nube, podemos hablar de múltiples beneficios, acceso de todas partes, que mi información se encuentra altamente disponible, segura, etc, etc, etc. Entonces, desde un punto de vista muy abstracto, cuando hablamos de la nube, cuando hablamos de los servicios ofrecidos a través de Internet, todo es acerca de la oportunidad y precio. ¿Okay? ¿Oportunidad y precio sobre qué? Oportunidad y precio sobre la capacidad de obtener más recursos bajo demanda. Bien. Eso sucede hoy en día con una aplicación. Generalmente nosotros tenemos en nuestros entornos locales múltiples modelos de demanda en aplicaciones. Por ejemplo, tenemos algo que se llama como seasonal load o cargas estacionales. Estas cargas estacionales, pongamos un claro ejemplo, nosotros tenemos como cliente a lo que es una institución educativa. Esta institución educativa tiene una carga estacional claramente definida en las fechas de matrícula. ¿Okay? Entonces digamos que en la fecha de matrícula tenemos picos muy altos de demanda de recursos de la aplicación. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace para soportar estos picos? Generalmente se realiza todo un plan de definición de infraestructura, se compran nuevos servidores, se compran balanceo de cargas, se compran routers especializados, se demanda mucho en otra operación, ¿okay? Y además en costos de capital. Se puede decir que lo que es el CAPEX y OPEX, ¿okay? Son formas de medir cuánto nosotros estamos gastando en dinero. La nube, ¿okay? Nos permite a nosotros, ¿okay? Manejar o direccionar de forma correcta esta demanda de recursos únicamente cuando es necesario. Pues estamos hablando de oportunidad y precio. Si hoy en día montar toda esta infraestructura para mí tiene un alto costo de capital, pero no lo voy a necesitar durante todo el tiempo de operación de mi solución. Entonces, hoy en día, vamos a ver en el gráfico de la parte inferior, vemos cuáles son los servicios que se ofrecen, ¿okay? Y cuáles son administrados por nosotros dentro de este escenario de la nube. Por ejemplo, tenemos para lo que son aplicaciones, en Standalone Service, ¿okay? En Runtimes, Database, Operating System. Centramos netamente en lo que es IaaS y lo que es PaaS. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos todo el tema de virtualización, el tema del servidor, tenemos el networking, y en Platform as a Service tenemos todo el tema de Runtime, Database, Operating System, Virtualization, Server, Storage y Networking. Todos estos rangos son los que hoy en día las plataformas que ofrecen Platform as a Service nos automatizan, las administran de forma automática, para que nosotros nos centremos únicamente en la necesidad de poder ejecutar o escribir aplicaciones. ¿Okay? Entonces, otro de los puntos claves de Platform as a Service es que ofrece eso, ofrece una plataforma, ofrece un API que permite tomar valor, que permite tomar ventaja de los servicios ofrecidos por la nube para usarlos en nuestras aplicaciones. Bajo este esquema, Windows Azure es hoy en día el sistema operativo que utiliza el Data Center de Microsoft. ¿Cuál es el modelo o bajo qué modelo está basado Windows Azure? Windows Azure está pensado en tratar al Data Center como si fuera una única máquina. Ese es el objetivo principal de Windows Azure dentro de lo que son los data centers de Microsoft. Windows Azure se encarga de administrar los recursos, provisionar las máquinas virtuales, provisionar los roles de instancia, provisionar los roles de las máquinas virtuales y además hacer el monitoreo de los servicios.
¿Okay? Además, administra el ciclo de vida de las aplicaciones. Cuando hablamos de ciclo de vida de las aplicaciones, hablamos de todo el ciclo de vida del despliegue de una aplicación, del provisionamiento de instancias y el inicio de los servicios. Además, como mencionamos anteriormente, permite a los desarrolladores concentrarnos en lo que es la lógica del negocio. Windows Azure también provee lo que es un shared pool. ¿Okay? Cuando hablamos de un shared pool, estamos hablando que ofrece un conjunto de recursos compartidos por las demás instancias dentro del mismo data center, ¿okay? Que le permita definir cuáles son los recursos asignados para lo que es procesamiento, almacenamiento y red. Además, ofrece lo que es una visión de recursos sin límites. Porque, ¿cuál es la principal ventaja de una plataforma en la nube? Es que cuando hay cargas pico, esta plataforma pueda escalar de forma adecuada en base a demanda. ¿Okay? Además, Windows Azure hoy en día provee building blocks para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, aplicaciones pensando en su ejecución basado en la nube. Tenemos, por ejemplo, el soporte para mensajería basada en colas, además lo que es almacenamiento estructurado y simple, blobs y queues, lo que es almacenamiento SQL, y todo lo que es el tema de Application Services, tal como toda la parte de Windows Azure Application Fabric, donde está el Access Control Service, donde está el Service Bus, donde tenemos el caching. Dentro de los principales componentes de Windows Azure, okay, tenemos a nivel de lo que es aplicaciones, todo lo que es el Windows Azure Service Model, a nivel de runtimes, .NET 3.2.5, 4, ASP.NET, PHP, a nivel de sistema operativo, Windows Server 2008, okay, o cualquier otro OS compatible dentro de lo que es el modelo de utilización, el Hypervisor especializado para Windows Azure, a nivel de servidores, lo que son los Microsoft Blades, dentro de lo que son bases de datos, el soporte SQL Azure, para Storage, el Windows Azure Storage, el cual está compuesto por blobs, colas y tablas, y en nivel de networking, lo que el soporte de red configurado o provisionado al momento de crear las máquinas virtuales. Bajo este enfoque de Windows Azure, y hablando netamente de Windows Azure, ofrece la capacidad de Platform as a Service. ¿Cómo nosotros hoy en día modelamos una aplicación basada en la nube? Okay. Principalmente un Cloud Application está compuesto de tres componentes. Okay. Si queremos ponerlo en un modelo simple, podemos definir que el frontend, okay, está definido en base a lo que son balanceadores de descarga, okay, basado en servidores web que no manejan estado. En la capa intermedia tenemos todo el manejo de lo que es procesamiento de órdenes y encodificación de mensajes. Y finalmente en el backend tenemos lo que son tablas de SQL Server o archivos que permitan manejar los datos. Entonces, para cada uno de estos componentes podemos nosotros definir múltiples instancias para poder manejar de forma correcta la escalabilidad y disponibilidad de nuestra aplicación, ¿okay?, en base a la demanda que tengamos de la misma. Okay. Entonces, sobre esto, un punto importante es entender lo que es el Windows Azure Service Model. Windows Azure Service Model, que es hoy en día cómo se manejan las aplicaciones, ¿okay?, que son alojadas en Windows Azure. Un punto importante es que cualquier aplicación dentro de Windows Azure es conocida como un servicio. ¿Okay? Y un servicio está compuesta de dos puntos importantes: la definición y su configuración. ¿Okay? Aparte que esta definición y configuración está en base de lo que es tener mínimamente un rol establecido. ¿Okay? Entonces, un rol ya es parte de lo que es netamente conceptos propios del dominio de Windows Azure Service Model. Si queremos definir de forma sencilla lo que son los roles, podemos decir que un rol son
algo así como los DLLs dentro de un proceso de servicio, ¿okay? Que contienen código, ¿okay? Con un punto de entrada, con un role endpoint, que permite la ejecución dentro de su propia máquina virtual. Hoy en día el Service Model de Windows Azure ofrece tres tipos de roles diferentes. Tenemos lo que es el Web Role, que está basado en IIS 7 y ASP.NET, ¿okay? Y el sistema operativo es provisto por Windows Azure. ¿Okay? Tenemos el Worker Role, que permite la ejecución de código arbitrario, también con el sistema operativo provisto por el propio Windows Azure. Y finalmente el VM Role. El VM Role, que es realmente un disco duro virtual, un VHD, precargado, ¿okay? Donde el sistema operativo es provisto por el cliente. Entonces, ¿cuál es el contenido de los roles? Desde un punto, como se llama, de 10.000 pies de altura, ¿cuál es el contenido del rol? Un rol contiene definición, código y configuración. A nivel de lo que es la definición, es la metadata del rol. En la metadata del rol tenemos el nombre, el tipo de rol, el tamaño de la máquina virtual la cual va a alojar, y los endpoints con los cuales va a comunicarse el rol, tanto internos como externos. ¿Okay? Dentro del código son los DLLs y otros ejecutables u otros archivos que van a manejar el rol. Y en el caso de un VM role, lo que es el VHD. Y dentro de lo que es la configuración, el número de instancias, así como el número de update domains y fault domains. Entonces, bajo esta definición, nosotros tenemos que identificar claramente cuáles son estos archivos, ¿okay? Del Service Model. Dentro de los archivos del Service Model tenemos pues, el archivo de definición y el archivo de configuración, que son, digamos, los archivos más conocidos cuando creamos una aplicación en Windows Azure. ¿Okay? Ambos archivos permiten, uno, lo que es toda la definición del servicio como tal, que es el archivo que es utilizado inicialmente por el host agent para manejar los constraints en base a software, y finalmente el archivo de configuración, el cual permite manejar la definición de lo que es ya todos los requerimientos de despliegue de la máquina virtual. Estos archivos son utilizados por lo que es ya el Windows Azure Environment para poder provisionar correctamente el servicio. Entonces, cada uno de los archivos, binarios, componentes, files, etc., componentes de la aplicación, son empaquetados a través de lo que es el CSPAC. CSPAC es un programa que se encarga de, digamos, de una forma simple, hacer un zip a todos los archivos, ¿okay? y permitir desplegarlos, ¿okay? hacia lo que es el Windows Azure Hosting Environment. Entonces, habíamos mencionado que los archivos de configuración manejan lo que es los update domains y los fault domains. Entonces, el concepto de update domains y fault domains es un concepto estrechamente relacionado a cómo se va a administrar la disponibilidad de nuestro servicio. ¿Okay? Un update domain tiene como principal propósito asegurar la continuidad del servicio mientras se realiza una actualización del sistema operativo. ¿Okay? El sistema considera los update domains mientras se está actualizando los servicios, además. ¿Okay? La fórmula es bastante simple. ¿Okay? El número de update domains entre el número de instancias dan al porcentaje que un servicio puede encontrarse offline durante su periodo de ejecución. El valor por defecto de esto es 5, y también es el valor máximo que se puede entregar. Es también posible sobreescribir el comportamiento de esto en base al upgrade domain count, que es un valor, es un elemento dentro de la configuración del servicio, que nos permite a nosotros definir cuántos update domains debe manejar mi servicio. Hay que recordar un punto bastante importante aquí, que Windows Azure o el SLA para Windows Azure
está principalmente basado en lo que es el soporte de al menos 2 instancias para cada uno de los roles, ¿okay?, que componen nuestro servicio. ¿Okay? Entonces, debemos nosotros tener claro cuál es el modelo del SLA. ¿Okay? Entonces, debemos tener por lo menos 2 update domains y 2 instancias por cada rol del servicio para poder, digamos, tomar parte o tomar ventaja del SLA ofrecido por Microsoft en este caso. Otro punto son los fault domains. ¿Okay? Entonces, el principal punto de un fault domain es muy similar a lo que es un update domain. El propósito de un fault domain es evitar puntos aislados de fallas. Los que se conocen como single fault points. ¿Okay? Entonces, el concepto principal de un fault domain es cuando se empieza a realizar la creación, ¿okay?, y asignación de lo que son las máquinas virtuales dentro de lo que es el data center propio de Windows Azure. ¿Okay? Entonces, bajo este punto, Windows Azure considera los fault domains cuando empieza a hacer la ubicación de cada uno de los roles, ¿okay?, dentro de lo que es las máquinas virtuales. Algo que hay que tener en cuenta es que Windows Azure no pone todos los roles dentro del mismo rack. ¿Okay? Generalmente Windows Azure separa cada uno de las máquinas virtuales que van a poner los roles en diferentes racks para evitar que si un rack tiene algún problema, toda nuestra aplicación se paralice. Entonces, una vista simple, lo cual sería un despliegue del servicio, es que inicialmente el Service Package descargado del portal. ¿Okay? Bajo esto ya existe un servicio conocido como Red Dot Frontend o RDFE a partir de ahora, que se encarga de tomar el paquete, ¿okay?, y pasarlo al servicio Windows Azure. Entonces, un punto importante es que el RDFE convierte el paquete a una versión nativa de Red Dot, una versión nativa de Azure como tal. Okay. Entonces, una vez que tenemos esta versión nativa, lo que hace es enviar el servicio, ¿okay?, a lo que es el Fabric Controller. ¿Okay? Un punto importante es que la distinción que hace el envío del Fabric Controller es en base a lo que es la región del destino. ¿Okay? Cuando hablamos de región del destino, hablamos de lo que es la ubicación geográfica realmente del servicio. Esta ubicación geográfica de servicios se obtiene en base a los affinity groups. ¿Okay? ¿Cuál es la idea de un affinity group? Finalmente es evitar, ¿okay?, realmente evitar que haya mucha latencia entre los servicios que nosotros desplegamos. Un affinity group permite que múltiples servicios sean alojados, en un data center. Ahora, cuando se tiene ese concepto, no quiere decir que todos los servicios, como hemos visto anteriormente, se desplieguen dentro del mismo rack, sino que están desplegados dentro del mismo data center. Entonces, la latencia es menor bajo este propósito. El Fabric Controller es además el encargado de almacenar la imagen, en el repositorio, desplegar y activar los servicios que componen nuestra aplicación. Como hemos visto anteriormente, el Fabric Controller es, por decirlo de alguna forma, el kernel, de nuestro sistema operativo. El Fabric Controller es el corazón de Windows Azure. Fabric Controller se encarga de hacer dos cosas súper importantes. Inicialmente administrar el hardware del data center y administrar todos los servicios de Windows Azure. Entonces, sus principales responsabilidades es manejar la asignación de recursos del data center, provisionar los recursos del data center, administrar el ciclo de vida de un servicio y además administrar el monitoreo de los servicios. ¿Qué usa como input el Fabric Controller? La descripción de los recursos de hardware y red
que van a ser controlados. Y esto nos encuentra en base a los archivos de configuración y definición que nosotros hemos enviado junto a nuestro paquete de servicio. ¿Ok? Entonces, principalmente lo que hace el Fabric Controller es determinar cuál es el tamaño de la máquina de procesar, cuántos recursos de procesador usar, cuánto de almacenamiento va a utilizar, cuáles son las entradas de red, cuáles son las direcciones IP que va a manejar, cómo va a responder a ciertas peticiones. Entonces, si nosotros queremos tener en cuenta hoy en día, el Fabric Controller es parte fundamental dentro de la arquitectura de Windows Azure. Haciendo un sidebar, o sea, un punto aparte. Hoy en día hay muchos fabrics dentro de lo que es el mundo Microsoft. Entonces, hay que tener en cuenta que el Windows Azure Fabric Controller no tiene nada que ver, no sé, tajantemente, con lo que son los Application Fabric o el App Fabric. App Fabric hoy en día es un brand. Y este brand abarca dos servicios principales, lo que es el Windows Server Application Fabric, que ofrece un entorno de alojamiento para servicios basados en Windows Communication Foundation y Windows Workflow Foundation, y Windows Azure Application Fabric, que es un building block que provee Windows Azure, que está compuesto de lo que es el Access Control Service, el Service Bus, el caching, y se encuentra construido sobre Windows, los servicios de Windows Azure. Entonces, cuando hablamos del Fabric Controller, no es parte o no forma parte realmente de lo que son toda la familia hoy en día de Application Fabric. Si nosotros queremos ver realmente un poco la arquitectura de alto nivel de lo que es un data center de Microsoft, podemos definir identificar de manera inicial lo que son los enrutadores del data center como tal. Además, los routers y agregadores, para cada uno de los diferentes load balancers que tenemos antes de entrar a los racks. Los racks, a su vez, manejan diferentes nodos. Y cada uno de estos nodos se encuentra provisto, o es, digamos, el entorno que va a alojar finalmente nuestras instancias, nuestros roles para Windows Azure. Cada uno de estos nodos está provisto de su propia unidad de distribución de energía. Entonces, nosotros podemos decir que cada uno de estos racks es autosuficiente en cuanto a la energía y conectividad que va a manejar dentro del data center. Si queremos ver una figura más real del data center, eso lo podemos ver ahí, verán que cada uno de los nodos tiene su propia entrada de energía y su propio nivel de conectividad en base al rack principal. Entonces, nos regresamos de lo que es la arquitectura del Fabric Controller como tal. El Fabric Controller es principalmente una aplicación que se encuentra distribuida dentro del data center de Microsoft, del data center de Windows Azure, y mantiene completamente el estado. Se ejecuta a través de los diferentes nodos y se distribuye en base a los fault domains que se van a manejar. Entonces, el Fabric Controller es manejado por lo que se conoce como el Utility Fabric Controller. El Utility Fabric Controller se encarga de definir cómo es que la aplicación, cómo es que la instancia de los roles van a ser inicializadas, actuando, designando una como el principal, y permitiendo la sincronización con todas las demás imágenes. Esto da soporte a lo que se conoce como actualizaciones balanceadas y permite la continuidad del servicio. En cuanto hoy en día cómo nosotros provisionamos un nodo,
¿Okay? Hay que tener en cuenta varios puntos. El primero, el Power on Node. Cuando se empieza a trabajar y se empieza a manejar un nodo en Windows Azure, este recibe lo que es la energía necesaria para poder trabajar. O sea, Power on Node, estamos hablando que cada uno de los nodos permite uno manejar lo que es un PXE, ¿okay? O el ¿okay? El PXE, que es el entorno de ejecución de prearranque, el cual es un entorno que permite arrancar, ¿okay?, e instalar el sistema operativo, ¿okay?, dentro de lo que es ya el nodo del ordenador, ¿okay?, desde un recurso de red. Entonces, esto hace que el agente formatee el disco y descarga lo que es el sistema operativo del host. Entonces, el sistema operativo del host inicia, ejecuta una versión especializada de sysprep y reinicia la instancia. Y finalmente es el Fabric Controller quien conecta esta instancia con el host agent. ¿Okay? Entonces, una vez que ya se provisionó un nodo, tengan en cuenta cuáles son los pasos de despliegue del servicio. ¿Okay? El principal punto es que primero se procesan los archivos de servicio. ¿Okay? Que estos archivos se encargan de determinar los recursos necesarios para cada uno de los roles. Segundo, se crea una imagen de los roles que se usan en su servicio. Se asignan los recursos de procesamiento y de red que van a utilizar por el servicio. Se preparan los nodos. ¿Okay? Y finalmente se configura el networking para cada uno de los roles. Entonces, lo que son las direcciones IP dinámicas se asignan a los blades. ¿Okay? Y direcciones IP virtuales son distribuidas y mapeadas a un conjunto de direcciones IP dinámicas asignadas dentro de los blades. Esto permite simular que nuestra aplicación sea desplegada en una sola máquina cuando realmente se encuentra distribuida en diferentes nodos dentro de lo que es el data center. Además, finalmente se programan los balanceadores para que permitan manejar el tráfico de forma correcta en cada uno de los nodos y en cada una de las imágenes de los roles que componen su servicio. Okay. En cuanto a la distribución de los recursos del servicio, la principal meta es asignar cada uno de los componentes de mi servicio a los recursos disponibles, satisfaciendo todas las restricciones. ¿Okay? Entonces, la meta principal es satisfacer lo que son los requerimientos de hardware. ¿Okay? Procesador, memoria, almacenamiento, red. ¿Okay? Además, los requerimientos del sistema operativo, de máquina virtual y los dominios tanto de falla como de actualización. La segunda meta es satisfacer lo que son las restricciones de software. ¿Okay? Principalmente está basado en escoger de forma correcta el hypervisor que se va a utilizar en base al sistema operativo para simplificar la distribución del servicio y optimizar además lo que es la proximidad de red. ¿Okay? Estamos hablando ya también de cómo se van a distribuir, ¿okay?, de forma física ya las máquinas virtuales. ¿Okay? Finalmente, la asignación del servicio, ¿okay?, va a permitir que se cumpla la meta principal y además va a iniciar también lo que son la creación de los recursos en base a la red, como los load balancers o las IP virtuales. En este gráfico nosotros podemos ver cómo es que se distribuye finalmente una aplicación que tenemos mycloudapp.net, en la cual cuenta con dos roles. ¿Okay? Estos dos roles finalmente tienen dos tamaños. Tenemos el large y el medium. Large, recuerden que en Windows Azure tenemos large, medium, small y extra small, que es un nuevo tipo de tamaño para la máquina virtual. ¿Cuántas instancias maneja el rol A? Maneja 3 instancias y el rol B maneja 2 instancias. Entonces, ambas están distribuidas a través de los diferentes dominios de falla que tiene la aplicación. ¿Okay? Tenemos un load balancer de por medio que se va a encargar de distribuir, ¿okay?, nuestra aplicación en cada uno
de los nodos que se va a utilizar. ¿Okay? Vemos que está definiendo una IP virtual para cada uno de los nodos y finalmente va a permitir que la aplicación pueda trabajar. Entonces, lo que se hace acá es provisionar una instancia del rol. Dentro de este modelo de Fabric Controller, lo que hace es poner los archivos del rol y configurar el nodo de destino dentro de lo que es el agente del host. El agente del host como tal, lo que hace es inicialmente crear 3 máquinas virtuales. ¿Okay? Una máquina virtual se utiliza para manejar lo que es la imagen del sistema operativo. ¿Okay? En esto lo que hace el agente del host es inyectar, ¿okay?, el Fabric Controller, que es agent, ¿okay?, dentro de esta máquina virtual para poder manejar los roles tanto web o worker roles. ¿Okay? Todos los recursos de la máquina virtual situados para los archivos temporales son puestos en lo que es la unidad C. Entonces, finalmente, en el caso de un rol de disco duro virtual, los archivos pasan a la primera unidad disponible. Puede ser E u F. Entonces, el agent host lo que hace es crear la máquina virtual, incluir los VHD, los discos duros virtuales e iniciar la máquina virtual. El guest agent inicia lo que es el alojamiento del rol, ¿okay?, llamando a lo que es el entry point de cada rol. Nosotros creamos un rol en Windows Azure, automáticamente dentro de lo que es el archivo del rol se crea un método que permite definir qué es lo que se hace, cuál es el punto de entrada del rol. Además, lo que hace ya en este caso el host agent es definir que todas las llamadas, ¿okay?, basadas en HTTP GET, ¿okay?, sean direccionadas a través de lo que son endpoints externos para mi rol. En cuanto a la provisión de instancias del VM-Role, ¿okay?, nosotros tenemos 2 puntos importantes, 2 máquinas virtuales. Tenemos la máquina virtual base y la diferencial. Ambas son almacenadas dentro de lo que es los blocks de Windows Azure. ¿Okay? Entonces, una vez que cargamos nosotros el VHD, inicialmente, lo que hacemos es, se empiezan a generar copias ocultas, ¿no? Shadow copies, finalmente, de lo que es la máquina virtual. Entonces, lo que hace es leerse todos los archivos, todo el contenido de lo que es la máquina virtual y ponerlo en lo que es el VHD Caching Service. Entonces, todas las lecturas de la máquina virtual son realizadas en base al VHD y todas las escrituras van a un VHD diferencial. Okay, entonces, finalmente, cuando se hace un reimage, simplemente se tiene que reiniciar lo que es el servicio de la máquina virtual. Okay, vamos a ver ahí un poco cómo se maneja. Se hace la carga del portal. El Redbox Frontend crea dentro de lo que es storage el original y el diferencial. Okay, este a su vez maneja una copia, un shadow copy. Y finalmente, este va al caching service y por terminar a lo que es el nodo con el cual va a trabajar. Okay. Nosotros podemos ver un poco lo que es un VM-Role. Okay. De Windows Azure podemos ver nosotros lo que es el Get Science, el Role Host y el Role Entry Point. Entonces, dentro de esto se puede realizar una inspección de cómo se está ejecutando los agentes dentro de nuestra máquina virtual, dentro de nuestro rol de máquina virtual, para poder levantarse y ejecutar a su vez lo que es el sistema operativo que contiene. Un punto muy importante sobre esto es cómo se maneja la seguridad del Fabric Controller. ¿Okay? El límite de seguridad para el Fabric Controller está en base a lo que es los límites de la máquina virtual. ¿Okay? Tanto el sistema operativo host y el host agent de Fabric Controller son confiables, pero el guest agent, o sea, el agente guest que instancia los roles y finalmente se asegura que la máquina virtual pueda únicamente acceder a las direcciones IP, no lo es. ¿Okay? Entonces se tiene un monitoreo especial sobre este guest agent. ¿Okay? Lo que es el Fabric Controller,
se basa en el uso de certificados y además lo que es el acceso con seguridad en la red para manejar que son las peticiones a los diferentes recursos del data center, lo cual evita que se pueda hacer un tampering, ¿okay? Utilizando algún tipo de programa especial instalado dentro de lo que es un guest OS por un VMware. ¿Okay? Otra cosa que se tiene que tener en cuenta hoy en día son los tipos de actualización que maneja Windows Azure. Tenemos dos tipos principales, lo que es In-Place y el Bit Swap. ¿Okay? El In-Place Update soporta los cambios de configuración de servicio, ¿okay? O a los binarios, más no a la definición. Entonces, la definición es cuando ya se están cambiando lo que es el tamaño de las máquinas virtuales, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, existen dos modos, el automático y el manual. ¿Okay? El otro es el Bit Swap Update. Entonces, es que la definición del servicio cambia, pero los endpoints externos son los mismos. Cuando nosotros desplegamos una nueva versión de servicio, ¿okay? Los endpoints, que están basados finalmente en VIPs y en VIPs, se enlazan con las antiguas definiciones de la servicio que yo tengo. ¿Qué quiere decir esto? Yo vuelvo a hacer un despliegue de mi paquete de Windows Azure. Entonces, dentro del despliegue del paquete he cambiado el archivo de definición del servicio como tal. Estaba usando una máquina virtual small, ahora quiero usar una medium, por ejemplo. Entonces, generalmente bajo este punto puede cambiar la definición, pero los puntos de entrada externos son los mismos. Generalmente siempre se va a acceder en base a los mismos DNS, se va a acceder en base a una distancia de roles. Entonces, ¿qué permite hacer esto? Lo que hace Windows Azure es este swap update para mantener lo que es la disponibilidad del servicio es vuelve a crear, vuelve a enlazar lo que son las direcciones IPs en base a una antigua definición, a un mapping table basado en la antigua definición del servicio. ¿Okay? Entonces, un punto muy importante es que cualquier tipo de cambio al número de endpoints externos siempre va a requerir un nuevo despliegue para poder trabajar. Nosotros podemos ver acá un gráfico de cómo se despliega el servicio a través del Load Balancer, por ejemplo. En cuanto a lo que es el mantenimiento de un nodo de un rol, el Fabric Controller mantiene la disponibilidad del servicio, monitoreando tanto la salud del hardware y el software que contiene que está contenido para cada uno de los roles. Basada en esta información, basada en los logs de salud, se encarga de realizar, digamos, de curar los roles afectados. Por ejemplo, los diferentes problemas cuando una instancia o un rol se cae. ¿Cómo se detecta? Porque el guest agent monitorea la terminación del rol. Entonces, ¿qué hace el Fabric como tal? Reinicia el rol. Cuando un bien guest o un agente se cae, lo que hace el FC host agent notifica que el guest agent no se encuentra activado, o sea, no está latiendo, y el FC reinicia el bien, la máquina virtual y el rol alojado. Digamos que son los problemas que identifican, cómo se detectan y que vale la respuesta por parte del Fabric Controller. Entonces, ya para terminar, en conclusión, hoy en día Windows Azure, a través de su modelo de Platform as a Service, se acerca a la reducción de lo que son los costos de operación y administración. Windows Azure Fabric Controller es la base para lo que es el modelo de Platform as a Service dentro de Windows Azure y se encarga de la provisión de máquinas, despliegue de servicios, configuración de hardware para los servicios, monitorear la salud tanto de hardware y de software y realizar la restitución de los servicios cuando sea necesario. Un punto que queden claro y que tener en cuenta es que el Fabric Controller se encuentra en constante evolución. Entonces, para cerrar la sesión del día de hoy, si tuvieran alguna pregunta, por favor, a través de la barra de herramientas en la sección de preguntas y respuestas.
Espero estar muy pronto con ustedes en una nueva sesión. Gracias y hasta luego.